Y vamos a iniciar. Esta clase está dedicada a trabajar las unidades de medición, pero nos vamos a centrar en la conversión de esas unidades, ¿sí? ¿Qué es una conversión? Pues es transformar las unidades de medidas en otras equivalentes. Por ejemplo, cuando a nosotros nos preguntan cuántos minutos son una hora, entonces que uno dice 60 minutos, ¿cierto? Eso es una conversión, pero vamos a trabajar conversión de 3 unidades de medición, que son las unidades de longitud, las unidades de área y las unidades de tiempo. Entonces, para cada una hay un proceso diferente. Entonces, la idea de hoy es trabajar esos procesos porque de eso va a tratar el quiz. Entonces, vamos a ver primero en la guía. Entonces vamos a identificar para qué sirven cada una de las unidades de medida que vamos a ver. Entonces la primera son las unidades de longitud. Las unidades de longitud es cuando yo mido la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, voy a medir cuánto mide el largo del tablero. Entonces tengo que medir desde una esquina hasta la otra esquina, la distancia entre dos puntos. La unidad principal para medir la longitud es el metro, ¿sí? Esa es como el punto de referencia y de ahí surgen las unidades de medición. Unas son más grandes que el metro, es decir, me van a servir para medir distancias más grandes. Y otras son más pequeñas que el metro, entonces me van a servir para medir distancias más pequeñas. Las unidades de medición, yo creo que ustedes las conocen, pero pues vamos a nombrarlas. Los múltiplos, es decir, las que están en la parte superior, son más grandes que el metro, entonces está el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, que es la unidad pues más grande. Luego están las unidades más pequeñas al metro, entonces está el decímetro, está el centímetro y está el milímetro, que es la unidad más pequeña que hay en la longitud. Si ustedes tienen una regla, las más pequeñitas, las líneas más pequeñitas que están seguiditas, esos son los milímetros. Y a diferencia de los kilómetros, por ejemplo, los kilómetros son 1000 metros, es decir, una distancia mucho mayor. Las unidades de longitud se representan con las iniciales de cada una de las cifras. Las más pequeñas al metro se trabajan con letras minúsculas, entonces, por ejemplo, ¿qué se toma? Se toman la inicial de la palabra y la inicial de la palabra metro. Entonces, los milímetros se representan con la M y la M en minúsculas. Los kilómetros, ¿cómo se representan los kilómetros? K mayúscula y M minúscula. K mayúscula y M minúscula. Los hectómetros. H mayúscula y M minúscula. H y M. Los decámetros. D mayúscula y M minúscula. Y en los menores es igual, solamente que ambas letras van a ser minúsculas. Entonces aquí sería D minúscula y M minúscula, C minúscula y M minúscula, M minúscula y M minúscula. Igual ahorita vamos a trabajar esas unidades. Ahora vamos a ver las unidades de área. Vamos a primero conocer para qué sirve cada una de las unidades. Las unidades de área nos sirven para medir el espacio que ocupa algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a medir una cancha de fútbol, miremos acá que por aquí había un dibujito de una cancha. En la longitud yo mediría el largo y mediría el ancho, ¿sí? En el área yo mediría toda la zona que ocupa esa cancha. En este caso, mediría toda la zona verde. Eso es el área. En cambio, la longitud solamente es la distancia que hay, digamos, en el largo de la cancha o en el ancho. El área es toda la cancha como tal, para que ustedes diferencien como el área de la longitud. En el área se manejan las mismas unidades de medida, pero se le agrega la palabra cuadrado. Siempre que yo voy a medir área, se miden unidades cuadradas. Entonces, tenemos las mismas unidades de medida, simplemente que se le añade
pues la palabra cuadrado, que significa elevar a la 2, ¿no? Entonces tenemos milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, aquí sería decámetros cuadrados y hectómetros cuadrados, para que ustedes tengan en cuenta. Estas son las unidades de área, igual que en las de longitud. Las más grandes son mayores al metro y las pequeñas son menores al metro. Luego vamos a conocer las unidades de tiempo, que yo creo que estas son unas de las más familiares. En las unidades de tiempo, la referencia es el día. ¿Por qué el día? Resulta que anteriormente no existían los relojes, es decir, que yo no podía medir los segundos, los minutos, las horas, sino que teníamos solamente la referencia de cuando salía el sol y cuando se ocultaba. Entonces así se medía el tiempo en la antigüedad, sabía que había pasado un día porque ya el sol se había ocultado. Incluso se dice que la hora se medía de acuerdo a la sombra que daba el cuerpo en ciertas horas del día. Entonces esa es la unidad de referencia. Y con respecto a la unidad de referencia, que es el día, hay unidades menores y hay unidades mayores. Entonces, las menores, entonces las horas, los minutos y los segundos, ¿sí? Y las mayores ya son la semana, el mes, el año, el lustro, la década, el siglo o el milenio. Y existen pues unas equivalencias, que aquí yo se las coloqué en una imagen, que son: un año tiene 365 días, una semana tiene 7 días, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 3600 segundos. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder hacer las conversiones. Entonces, luego de haber explicado en qué consiste cada una de las unidades de medición, lo que vamos a aprender a hacer son conversiones de esas unidades de medición y de eso va a ser el quiz. Entonces, en primera instancia, vamos a trabajar, chicos, con las unidades de longitud. Las unidades de longitud manejan las distancias, ¿cierto?, de 2 puntos. Y para hacer conversiones, simplemente es completar con ceros, y saber correr la coma. Entonces, espérenme, yo organizo aquí para que puedan visualizar el tablero. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, es que para convertir unidades de longitud, denme un momento, unidades de longitud, tenemos que aprendernos como una tablita, ¿sí? Esa tablita tiene un orden y siempre va a ser igual. Entonces, es aprendernos la tablita con las iniciales de las medidas. Entonces está el metro, que es nuestro punto de partida, ¿sí? Y vamos a ubicar las iniciales de las demás longitudes. Entonces voy a colocarla, la tabla primero, para que ustedes la visualicen. Esta tabla tiene siempre en el centro al metro y a los lados las unidades de medición. Al lado derecho están las menores y al lado izquierdo están las mayores. Entonces, milímetros, aquí sigue decímetros, centímetros y milímetros, ¿sí? Y al lado izquierdo está kilómetros, hectómetros y decámetros. Siempre va a tener este orden. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Para poder hacer las conversiones sin necesidad de hacer un proceso matemático. Nos sirve para poder hacer las conversiones de manera didáctica, corriendo la coma o completando con número cero, para que ustedes tengan en cuenta, pues, como para qué nos sirve la tabla. ¿Qué es una conversión? Una conversión es cuando a mí me piden que exprese una medida con otra unidad. Por ejemplo, si a mí me piden que exprese 48 metros en centímetros,
¿Qué quiere decir eso? Que voy a averiguar cuántos centímetros son 48 metros. Para eso, lo primero que voy a hacer es ubicar la coma decimal en el número que tengo. Si el número no tiene coma, es decir, si es un número natural como este que está en el ejemplo, la coma va a estar siempre al final, ¿sí? Siempre va a estar ahí al final, solamente que cuando es un número natural, la coma no se escribe, pero se sabe que está allí. Para ubicarlo en la tabla, yo debo ubicar el número que tiene la coma, en este caso, ¿cuál de los dos números tiene la coma? El 8. El 8. Entonces yo debo ubicar el número que tiene la coma en la casilla correspondiente, en este caso, a los metros. Entonces ahí iría la coma, iría el 8 y el 4 iría acá. En cada casilla solamente se puede escribir un número. Entonces por eso debo tener en cuenta el número que tiene la coma para poder ubicar los demás. Luego van a observar, resulta que tengo que pasar de metros a centímetros, es decir, estoy aquí y tengo que llegar a centímetros. Es decir, que debo correr esta coma ¿cuántos lugares? 2. 2. 2. Voy a correr la coma. 2. Un lugar, 2 lugares. Es decir, que aquí borro la coma y esa coma quedaría acá al final. ¿Sí? Los espacios que quedan en blanco los voy a completar con ceros. Entonces, 0, 0 y ahí quedaría la coma. ¿Qué quiere decir? Que 48 metros son ¿cuántos centímetros? ¿Qué número es este? 4.800 centímetros. 4.800 centímetros. Y ahí realicé mi primera conversión. Vamos a ver otra conversión. Digamos que yo tengo la siguiente cifra para convertir. 0,54 decímetros a kilómetros. Entonces tengo que pasar de decímetros a kilómetros. Entonces voy a borrar este ejemplo para poder hacer el ejemplo nuevo y que no nos confundamos. Entonces observemos. Lo primero que voy a hacer es ubicar el número de acuerdo a la coma, ¿cierto? Entonces de acuerdo a la coma decimal, tengo que ubicar el 0, que es el que tiene la coma, en donde dice decímetros. Entonces, voy a ir a decímetros y escribo 0, y los otros dos números los ubico pues en las otras casillas. ¿Entendido hasta allí cómo se ubica el número primero? Sí, profe. ¿Puedes volver a explicar? Listo. Para ubicar el número, voy a borrarlo, Juan Pablo. Para borrar el número, para ubicar el número, debo tener en cuenta en el número quién tiene la coma. Entonces, si tú observas en el de arriba, la coma estaba al final porque es un número natural. Pero en el número de abajo ya tenemos un número que tiene la coma. ¿Quién tiene la coma? El 0. El 0. Como el 0 tiene la coma, ese es el número que voy a ubicar en la casilla de la posición que nos pide. Entonces, decímetros. Entonces, ahí es donde voy a ubicar el 0. Y los otros números, pues los ubico en las siguientes casillas para armar el número que tengo. 0,54. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Ahora tengo que llegar, estoy en decímetros, y tengo que llegar a kilómetros. Es decir, que debo correr esta coma ¿cuántos lugares? 4 Entonces, 1, pasos. 2, 3 y 4. Y completo con ceros. Recuerden que quiere decir que la coma queda acá donde corrí, porque estoy corriendo esta coma 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces, completo con ceros. Y eso quiere decir que 0,54 decímetros son todo esto en kilómetros. Entonces yo escribo 0,000000
0,054 kilómetros. Y esa sería la conversión. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien. Profe, ahorita en el primer ejemplo, de 48 metros en lo que colocaste, ¿por qué colocaste el 4 donde decía DM? El 4 lo colocamos en Ahí en DM, el 8 lo colocaron en M, lo mismo, porque tengo hasta que decidir cuál tiene la coma. En un número natural, la coma está al final. Entonces, el 8 lo tengo que ubicar en metros. Entonces, quedaba 8. El 4 lo ubico antes porque es 48. ya. Es Entendí, de profe. acuerdo al número, ¿no? Porque eso también depende de cada tipo de número que nos pidan. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo vamos a transformar 12,32 hectómetros a centímetros. Entonces voy a borrarles acá para que no se confundan, para que podamos hacer el nuevo ejemplo. Este nuevo ejemplo consiste en transformar de hectómetros a centímetros. Entonces vamos a ver cómo se hace. Siempre el proceso, ustedes van a darse cuenta que el proceso casi siempre es igual. Simplemente es correr la coma y ir ubicando de acuerdo a los números. Entonces miremos. 12,32. ¿Quién tiene la coma en este número? El 12. Los El 12. 12. Recuerden que es cada cifra aparte, porque yo tengo que escribir una sola cifra en cada casilla. ¿Sí? Entonces, el 2 que tiene la coma lo debo ubicar en donde dice hectómetros. Entonces, aquí 2, y de acuerdo a ese ubico el resto del número. Aquí, ¿quién coloco? El 1. el 1, Aquí, El 3. el 3, y aquí, El 2. 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la coma es la que nos da el apellido. Una pregunta. Dime, Sebas. No te escuchamos. Digamos, ¿uno cómo sabe si... ¿ya me escucha? Sí, ¿Profe? sí. Uno cómo sabe si, digamos, si la coma está en el medio del 3 y el 2, uno cómo sabe que es No. el 2. O sea, Porque la coma es la que está, el número que tiene la coma la tiene a la derecha. Siempre va a estar a la derecha del número. Entonces, este es el que tiene la coma porque es el que la tiene a la derecha. El 3 no, porque el 3 tiene la coma a su izquierda. ¿Ok? Muy buena pregunta. Buena pregunta, Sebas. Miremos ahora, estoy en hectómetros. La coma es la que me da el apellido a mí. ¿Por qué sé que son hectómetros? Porque la coma está allí donde dice hectómetros. Entonces, vamos a correr de hectómetros hasta centímetros, es decir, hasta acá. Entonces, esta coma que está aquí, la voy a correr hasta donde dice centímetros. ¿Cuántos lugares la corro? 2. 2. Si está aquí, ¿cuántos lugares la tengo que correr? 4. 4. No importa que ya tenga cifras, no, lo único que hago es contarlas. 1, 2, 3, 4. Y en este caso solamente completaría las posiciones que quedaron en blanco, es decir, estas dos últimas, ¿sí? La coma quedaría acá al final, la corrí de aquí hasta acá. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos centímetros son 12,32 hectómetros? ¿Qué número? 123.200 centímetros. ¿Un qué? Son ¿cuánto? 123.200 centímetros. Bien, 123.200 centímetros. ¿Sí? Observen, de hectómetros pasé a centímetros. Entonces, la coma la corro hasta donde dice centímetros. Y completo con ceros los espacios que necesiten completarse. ¿Sí? Por ejemplo, acá y acá no completé porque ya tenía cifras. Entonces, se dejan igual y solo se completa lo que queda en blanco.
¿Cómo vamos hasta allí, chicos? ¿Se atreven a hacer uno? Sí. ¿Sí? ¿Seguros o hago otro ejemplo, muchachos? Sí. ¿Sí? Dale, listo. Entonces yo lo voy a escribir acá abajo y ustedes lo van a hacer. Y de ahí socializamos cómo quedaría. Vamos a hacer uno que sea moverse hacia la derecha y otro que sea moverse hacia la izquierda. Entonces primero voy a poner el siguiente. Entonces, 21,5 decámetros a milímetros. Ya, profesora. Espérese, cálmese. Si quiere me escribe por el interno, a ver. Espérese que los demás terminen. ¿Listo? Yo apenas empecé a ver los cuadros. Ya, profe. Ok. Esperemos otros 2 minuticos a ver. Recuerden que si se cierra vuelven a entrar. Bueno, vamos a ver. Joanny, revise los ceros, a ver. Bueno, Profe, si me quedó bien. espérate, miro, a ver. Sí, ¿Sí bueno, me quedó bien? sí. Entonces miremos. Ya casi se cierra, vamos a ingresar, ¿vale? Cuando se cierre. Lo primero que hago, muchachos, es ubicar las